Hola a todos, ¿qué tal? Hoy ya veis, nos alejamos del pijameo, de la acción, de la aventura, de los cómics que solemos hablar aquí y hablamos de uno muy diferente, un cómic que es el ejemplo perfecto de que la historieta, el TVO, el cómic como medio puede utilizarse para contar cualquier tipo de historias y que el uso de viñetas, el uso de la narrativa gráfica puede dar a algunas historias incluso más fuerza que si estuvieran plasmadas simplemente en formato literario, en palabras. Hablamos de Historia de una mala rata, historia de una mala rata que fue creada como autor único por Brian Talbot en el 95, para que luego digan que los 90 fue la peor época de la historia del cómic, y que trata un tema que aún hoy día es una especie de tabú, los abusos sexuales de niños y adolescentes por parte de familiares. El incesto, vamos. Para aquellos que seáis sensibles, no penséis, oh, esto no es para mí, esto no. Aquí no hay nada explícito, desagradable o pornográfico. La historia está contada con muchísimo gusto y con un dibujazo que utiliza metáforas e incluso imágenes oníricas para explicar los abusos y para explicar lo que le ocurrió. La verdad es que tiene bastante mérito. Y bueno, antes de entrar en la obra en sí, hablar un poco de Talbot. Talbot es un guionista y dibujante británico. La mayoría lo conocieron por sus obras más comerciales, ya sea en 2000 AD con Slane, Nemesis the Warlock, Westred, o bien por su participación en Sandman, El Blazer, Batman, pero es un autor que, a diferencia de otros de su generación, prefirió apartarse del cómic mainstream y contar sus propias historias. Desde el principio ya lo hizo, o sea, su primera obra exitosa, en el 78 creo que fue, es Las aventuras de Luther Arkwright, una historia que tuvo mucha influencia en la época y que Alan Moore reconoce que le influyó sobremanera. Después ha seguido haciendo obras de creación propia, pero siempre con un punto reivindicativo y de denuncia social, como Sufragistas, junto a su esposa. Y hoy día acaba de terminar su, para muchos, mejor obra, Granville. Granville es una especie de Black Sat, una historia de detectives y animales antropomórficos. No la he leído, pero todos coinciden en que el guión es muchísimo mejor que Black Sat, aunque la obra española la supere en lo gráfico. Y bueno, hablando de esta historia de una mala rata, abrimos las páginas y conocemos a la protagonista. Es una chica adolescente, 14-15 años, que vive en la calle. Una de esas personas que cuando vamos caminando lo vemos tirando en el suelo pidiendo dinero o comida y que elegimos ignorar. Conforme pasan las páginas vemos como esta chica está completamente sola. Solo tiene una amiga, una rata, que vive con ella y a la que le cuenta sus historias, sus miedos, sus esperanzas, y tratan ambas de evitar pues a los locos, a los fanáticos religiosos, a los pervertidos que tratan de abusar de ella, y a la misma vez va contándole a esa rata en flashback su vida, lo que le ocurrió. Ese hogar en el que creció con un padre abusador que se engaña a sí mismo intentando convencerse de que no está haciéndole nada malo a su hija, una madre negligente que en el mejor de los casos la ignora y en el peor la odia, y las personas que ella conoce en su día a día, las prostitutas que intentan reclutarla, los sin techo que conoce y con los que en cierta forma convive, aunque no llega a encajar porque no se permite confiar en nadie y, lo más importante, no permite que nadie le toque. Todo esto al principio no lo sabemos, es conforme la historia se va desarrollando, no entendemos qué es lo que le pasa. Y lo entendemos, nos va contándolo a raíz por medio de flashbacks, pero flashbacks que no son, como digo, eh, no están mostrados explícitamente. Se utiliza, y esto es muy importante, la imaginería, los personajes y las obras de Beatrix Potter. Beatrix Potter, para el que no la conozca, es una autora de cuentos muy popular en Reino Unido, bueno, en casi todos los países, y sus historias con sus historias han crecido generaciones de niños. Son historias en las que
Los protagonistas son animalitos, ratas, erizos, puercoespines, y que esta niña utiliza como refugio en su imaginación y que le ayuda por medio de una especie de camino del héroe a superar lo que le ocurrió. Aquí Talbot se marca unas páginas, a ver si llegamos a ello, unas páginas espectaculares. Esto es El País de los Mil Lagos, es la zona de Inglaterra donde Beatrix Potter se enamoró de esta área y donde fue el escenario donde creó sus historias. Luego, cuando se hizo popular y rica, compró gran parte de este terreno y lo preservó hasta hoy día. Y nuestra protagonista llega allí intentando encontrar la paz, encontrarse a sí misma, encontrarse una forma de dejar atrás el pasado. Las imágenes, ya veis, espectaculares, todas están basadas en paisajes reales y el dibujo de los personajes es muy realista también, muy detallista, y eso ayuda también a poder entender y le da mucho más realismo a lo que cuenta la obra. Si esto hubiera sido contado en plan surrealista total, pues probablemente no empatizaríamos tanto con lo que le ocurrió a esta niña. No podríamos entender ese padre, esas expresiones faciales, en fin, muy bueno. Es una obra que denuncia los abusos sexuales de una manera con muy buen gusto, siendo sin necesidad de llegar a lo explícito, pero dejando muy claro la posición de cada uno de los personajes. Ese padre que se niega a sí mismo lo que hizo, esa madre que no quiere saber lo que está pasando, esa hija que se siente culpable a sí misma por lo que está pasando, ella es mala por dejar que pase eso. Y bueno, de lo mejor que, mira estas expresiones, con esta cara, con estas expresiones se dice claramente la mentalidad y la actitud de estos personajes hacia su hija. Y bueno, esta es la edición de Planeta. Tenéis otra obra de Astiberri en tapadura, pero esta la podéis encontrar de segunda mano, muy barata, con muchos extras, en el que te cuenta el proceso de creación de la obra, las lecturas que tuvo, los personajes, dónde están sacados físicamente cada uno de ellos. Y de verdad, si la podéis encontrar, no os hace falta para nada la de Astiberri. Una gran obra, una obra con un dibujo a un nivel altísimo y sobre todo que demuestra que el cómic es mucho más que el escenario para que tíos en pijama tirando rayos por el culo vivan sus aventuras. Bueno, pues eso es todo. La semana que viene algo más alegre. Venga, un saludo, hasta la próxima.